Llevo prácticamente desde que tengo uso de razón comprometido y militando políticamente. Es mi forma de estar en el mundo. Pero desde hace 10 años ocupo posiciones de representación pública en la política institucional y de altísima visibilidad y exposición mediática. El ritmo y el modo de vida de la primera línea política durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y en mi estructura afectiva y emocional. En la primera línea política y mediática se subsiste, y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo y de organización. Tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Íñigo Errejón dimitió el pasado 27 de octubre de todos sus cargos políticos y dejó la primera línea política tras conocerse que es, presuntamente, aunque él lo haya reconocido oficialmente, tengo que decir presuntamente, violó a diferentes mujeres, acosó durante años a diferentes mujeres mientras que tenía cargos de responsabilidad en partidos políticos. Aquí lo vamos a meter a todos, desde Podemos más Madrid, dos partidos que cofundó, aunque desde la organización madrileña digan que no tiene ningún cargo de representatividad allí, cojones, fundó el partido, claro que lo tiene. Y Movimiento Sumar, al cual se introdujo no solo como portavoz parlamentario, también como miembro de la ejecutiva. Mientras que estaban estos partidos defendiendo discursos feministas y criticando todos los casos de violaciones y de acoso a mujeres que veíamos diariamente y que todos estábamos criticando, estaba haciendo exactamente lo mismo con mujeres de su entorno, tanto dentro de sus espacios políticos como de fuera. Es un caso que hemos conocido gracias a la periodista y activista Cristina Fallarás a través de sus redes sociales. Hoy no hablamos de Íñigo Errejón, podríamos hacerlo, pero no hablamos de Errejón porque ya se ha hablado, ya se ha dicho todo lo que se podía decir y por supuesto aprovechar esta introducción editorializada para criticar lo que hizo Íñigo Errejón y para criticar, y con esto introduzco el tema, esa carta que hizo. Pero en esa carta, que todos hemos calificado como lo que era, vergonzosa, porque no hablaba del verdadero motivo por el que dimitía, por el que dejaba la política, que eran estas acusaciones, decía cosas que son ciertas. La vamos a utilizar como persia de actualidad, que es un término muy viejo que tenemos los periodistas, para hablar de un tema que nos interesa y aprovechando algo que ha pasado en la actualidad. Y el tema va a ser hoy las nuevas masculinidades. Es decir, es verdad que existe una subjetividad tóxica que el cis heteropatriarcado, en el caso de los hombres, incrementa. Es cierto que la política tiene su vida, por eso a nosotros no nos interesa. Es cierto que la sociedad es como es, eso es cierto. Y eso a nosotros claramente nos deja en una posición, el límite de la contradicción, como decía Rejón, que me hace mucha gracia la gilipollez de frase que dijo. Pero es cierta, es cierta. Somos hombres feministas, criados en una sociedad machista. Por eso, precisamente, Teresa López, en nuestro especial de la temporada pasada de feminismo, nos dijo que no podíamos ser hombres feministas, precisamente por ese motivo. Así que hoy nos planteamos ese debate, más que ese debate, esa reflexión, cómo ser hombres, cómo ser hombres dentro de un mundo que busca ser igualitario, que busca ser feminista, habiéndose criado dentro de un mundo machista, más concretamente cis, hetero, patriarcal, y más concretamente incluso donde la dominación la tienen los hombres heterosexuales, cis y blancos. Para toda esa reflexión, hoy tenemos una entrevista con Luis Lorite, que es periodista y autor de la obra sobre el flamenco y otras enfermedades mentales, que trabaja en mundos relacionados a la nueva masculinidad y sobre esto, sobre lo que vamos a hablar hoy, para aprender de nuevo a cómo ser hombres en un mundo feminista, que los errejones no tengan espacio en nuestra sociedad. Soy Samuel Segurito, esto es La Diana y comenzamos. Pues estamos ya con la entrevista, ya os he dicho, hoy no hablamos de Errejón, todos los que hayáis venido, todas las que hayáis venido a escuchar reflexiones sobre la dimisión del ex portavoz de Sumar, irse, porque aquí no vamos a hablar de eso. Pero si os interesa el tema de las nuevas masculinidades, quedarse, porque no podíamos tener mejor entrevista, hoy estamos con el escritor y periodista Luis Lorite. Gracias por venir a La Diana. Gracias a ti, Samuel, por invitarme. Quería, como no tiene, creo, mucho que ver con el tema, quería preguntarte sobre esto al principio. Escribiste un libro que se llama Sobre flamenco y otras enfermedades mentales. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese libro? Bueno, yo vengo del baile, yo llevo bailando más de 20 años y lo que he bailado, yo soy de Córdoba y mi familia es de Jaén y lo que he bailado siempre ha sido flamenco. Y con el libro un poco pues volcaba muchas experiencias que he vivido a través de ese contacto con el flamenco
y hacía también como mi pequeña reflexión, ¿no? Sobre, no sé, las vocaciones artísticas, los contextos culturales en los que se desarrollan, cómo te afecta eso también a nivel personal, a nivel emocional, por ahí. Precisamente para el tema que hablamos hoy, el tema del baile también es un asunto importante, porque hombre que baile, hombre maricón, hombre que ya no está en hombre tal. ¿Has sufrido este tipo de discriminación a lo largo de tu vida? Mira, yo en el baile, siempre lo digo, yo he sufrido discriminación en positivo. Quiero decir, yo he trabajado mucho más por ser hombre dentro del baile, porque hay muy pocos hombres que bailan y entonces los pocos que nos atrevemos se nos busca. Cuando buscan una figura masculina en una... No, esto yo creo que en los últimos años ha cambiado, pero yo, pues, empecé hace más de 20 años, esto era así. A día de hoy, por ejemplo, yo voy como alumno a clases de ballet. Yo sigo siendo prácticamente el único hombre de mi clase, soy el único hombre. De la escuela, a lo mejor hay 2, 3 en un contexto de a lo mejor 100, 150 personas. Creo que es significativo de cómo son espacios o actitudes que mucha gente que se lee a sí misma como hombre no se los permite, ¿no? No es algo que, no son espacios en los que quiera ser visto o con los que quiera ser identificado. Creo que es como un mandato de género bastante obvio y bastante significativo. Y bastante triste teniendo en cuenta todo lo positivo que te aporta el baile a cualquier persona. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Qué crees que hemos hecho mal desde la educación? Porque se supone que ya estamos en un mundo feminista. ¿Qué se ha hecho mal en la educación? Ojalá estuviéramos en un mundo feminista. Estamos en un mundo con feminismo. Se ha hecho mal. Yo creo como que el rechazo a todo lo femenino relacionado con lo femenino está como es transversal a muchísima violencia. Entonces el baile, la expresión, la exhibición del cuerpo, de la sensibilidad que requiere el baile, no está como muy, muy, muy asociado a la condición femenina y a lo femenino. Entonces eso es algo que se castiga socialmente cuando lo hace una persona leída como hombre. No se premia igual que se premia marcar un gol o que se premia montar una empresa que tenga una startup, no sé, todo ese tipo de... No es algo que se premia a nivel normativo. Y seguir la norma se premia mucho. Cuando hablamos también de que la gente sigue la norma, la gente no es tonta. A la gente le gusta que le refuercen. Y claro, cuando tú encuentras un camino para que te refuercen, pues lo sigues. Y luego tienes encuentros en la vida que te hacen reflexionar, que te hacen como poner en duda esos caminos tan lineales, tan rectos, que parecen tan obvios, y cuando levantas alfombra ves que tiene, ¿no?, como muchas cosas de las que no se hablan, que no son tan positivas esa norma. Pero en general yo entiendo que no es una cosa que se premie especialmente salirse de la norma. Al revés, te tienes como que armar corazas para seguir adelante, y eso pues es cansado. Yo entiendo que la gente, intento no mirar por encima del hombro a la gente que se plega a la norma, porque realmente la violencia para que sigas la norma es muy grande y te la ejercen incluso gente que te quiere, gente muy cercana, con toda su buena intención, pero... ¿no? Eso siempre lo decimos, en plan, las primeras palabras homófobas que escuchamos siempre las personas del colectivo vienen de la gente más querida que tenemos a nuestro alrededor en nuestras infancias. O sea, es el nivel de complejidad, que gente que te quiere ya te va marcando como un camino violento. ¿Cómo podemos construirnos como hombres saliéndonos de esas normas marcadas, ¿no?, por el cis heteropatriarcado y además el patriarcado blanco? Que son todos esos, que no hay que olvidarse de que todo eso es lo que se impone en la sociedad. ¿Cómo podemos construirnos como hombres saliendo de esas normas que nos imponen? Esa pregunta a mí me encantaría respondértela, pero si yo tuviera la respuesta no estaría aquí, estaría ya cambiando el mundo. No, esa pregunta no tiene una respuesta que se pueda como abarcar. Creo que hay primero como una toma de conciencia que tampoco creo que dependa de la voluntad,
creo que también en la vida hay como muchos encuentros, ¿no? Hay un margen como que se nos escapa, ¿no? de nuestro control. Y con determinados encuentros que tú puedes tener en tu vida, de repente pues te cambian, ¿no? Ves como caras de la realidad que no están como muy a las claras. Yo creo que lo que sí se puede hacer es un poco un autocuestionamiento y pensar pues como qué lugar ocupas tú en tus espacios, qué actitudes realmente tomas tú, y los análisis muchas veces son muy sencillos sobre cosas muy sencillas. No hace falta realizar como esos discursos complejos yo siempre lo digo, de palabras esdrújulas, que yo los leo, que a mí me encanta la teoría y yo vengo mucho de la teoría queer, pero luego creo como que hay como un mundo muy sencillo en el día a día de conversaciones y de círculos y de relaciones y de vínculos en los que se dan situaciones de poder y de desigualdad. Si tú te encuentras que siempre estás en la situación del privilegio y del poder, pues si te parece estupendo y te parece como que no hay nada que cambiar, evidentemente ya puedes saber que estás a favor del proyecto de la desigualdad. Si quieres estar a favor del proyecto de la igualdad, pues tendrás que cambiar esas actitudes en tus espacios, en tus entornos, en tus vínculos, y luego ya, si quieres dar un paso más y sumarte a colectividades, empujar políticamente, pues estupendo y maravilloso. ¿Y cómo lo haces tú personalmente? Pues es que esa pregunta también es muy difícil de contestar. ¿Cómo lo hago yo? Pues lo sigo haciendo día a día y por ejemplo, pues yo a nivel profesional lo he convertido como en una línea de desarrollo, ¿no? Como yo me debo mogollón, ya te digo, como a los encuentros que yo he tenido. Yo he tenido la suerte de, en momentos determinados, estar cerca de colectivos feministas, por ejemplo. Cuando se habla de masculinidades, yo creo como que el feminismo ya lo ha dicho todo. O sea, no hay mucho más que decir sobre masculinidades. Lo que hace falta es aplicar lo que se ha dicho. Entonces, pues, ya te digo, leyendo, acercándome a ese tipo de movimientos y, por supuesto, cuestionándote tus propios... el lugar que tú ocupas en los espacios públicos, ¿no? No solo en los privados, sino en los públicos. Que cuando te encargan un trabajo, a mí, por ejemplo, me encargaron un trabajo de sensibilización. Bueno, yo me dedico a la comunicación, ¿no? Pues querían que hiciera un trabajo de sensibilización sobre la empleabilidad del colectivo trans. Pues una actitud que yo creo que es positiva es llamar a una persona trans para que venga a trabajar ese proyecto, no hacer tú aquí como tú tienes el privilegio de que te llamen a ti, pero tú puedes hacer, ¿no? Puedes tener actitudes inclusivas desde una posición de privilegio, que no significa renunciar al trabajo. Yo el trabajo lo hice, pero lo hice con una persona trans, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es como, y luego eso ya te digo, es un día a día. Yo no me levanto por la mañana y ya soy el hombre maravilloso, igualitario y deconstruido. No, yo a lo largo del día, pues tengo que pensar qué actitud tomo ante ciertas situaciones y muchas veces me equivocaré. ¿Y por qué crees que hay hombres que se consideran feministas, que su papeleta va hacia partidos feministas, que defienden discursos feministas, que en su día a día pues hacen actitudes que no son feministas? ¿Por qué aún así esas personas que intelectualmente somos feministas podemos llegar a caer en machismos o son mal llamados micromachismos? Bueno, porque yo lo que te decía antes, porque creo como que esa estructura es muy transversal a todos los ámbitos de la vida. Es un orden social y no tiene que ver, o sea, tiene que ver, pero con haberte leído Una habitación propia de Virginia Woolf, tú ya no cambias tu entorno cercano, ni tus relaciones, ni las conversaciones de tu entorno, ni cómo tú te posicionas. Creo que ahí hay como cosas muy, muy, muy pequeñas, muy, muy, muy del día a día, que si tú las miras con ese prisma de decir, a ver, en esta situación, ¿qué relaciones de poder hay? Porque las relaciones de poder se dan siempre y además el poder siempre va a existir. La historia es que no exista el abuso. Pero si tú tienes como, digamos, esa mirada de
no asumir que pues lo que tú decías antes, ya vivimos en un mundo feminista. Si tú estás convencido, tienes esa mirada de que en absoluto vivimos en un mundo feminista ni igualitario y siempre va a haber como pesos que compensar, pues es que es una actitud ante la vida, ¿no? Continua de cuestionamiento propio y de cuestionamiento de los espacios que habitas y que transitas. Perdona, y no sé si me he ido un poco, pero ¿por qué pasa que mucha gente como que se pone esto en la boca luego tiene como, ¿no? Se le pilla muy fácil la trampa? Primero, por cosas totalmente inocentes de alguna manera, de decir que ya te digo que está en todos los ámbitos de la vida y que es muy fácil que se te pase, que muchas cosas te empujan para que no las veas, para que se te pasen, para que cojan esa pátina de normalidad y por lo tanto sean invisibles, porque es más fácil, porque es más cómodo y como te decía, porque seguir la norma al final se premia. Entonces en el día a día, cuando crees que nadie te ve, tú también vas a decir, hacer esto que así es más fácil, más rápido y no me complico la asistencia, como por ejemplo callarte, ¿no? En situación que contesto, yo soy muy de la opinión de elige tus batallas, pero evidentemente en una conversación, en un contexto público, o familiar, en una cena de Navidad, ahora que viene la cena, pues igual es más fácil con tu primo que no conoces de nada cuando dice una racistada callarte, pero si tú has identificado que es una racistada, en realidad pues está muy bien decirlo, pero ¿por qué se calla la gente? Pues evitarse complicaciones cuando están en una posición de privilegio y de poder, evidentemente. Uh-huh. Y cuando están en la otra posición, muchas veces también se tienen que callar, pues para no empeorar su situación. Quiero decir que es que cuando la inercia es tan poderosa hacia un lado, cuando la desigualdad, cuando la asimetría es tan marcada hacia un lado, pues evidentemente todo empuja hacia ese lado, que es un trabajo de Sísifo, de subir para que te vuelvan a tirar para abajo, de subir para que te vuelvan a tirar para abajo. Pero es que es lo que hay, ¿no? Como si tienes una serie de ideas y hay un momento en el que te pones esas gafas y no lo puedes ver de otra manera. Este ya es un poco más tu trabajo. ¿Cómo crees que se puede divulgar las ideas y la práctica de construirse como hombre sin esa masculinidad normativa, ¿no? ¿Cómo divulgar las ideas de las nuevas masculinidades para poder llevarlas a la práctica? Bueno, yo lo de nuevas ya lo vamos a ir como, ¿no? Porque como ya llevamos como más de 40 años teorizando sobre esto, entonces ya nuevo ya es un adjetivo que a esto ya le queda como muy, muy obsoleto, ¿no? En plan, no normativo, mejor. Podemos hablar de masculinidad normativa o igualitaria, ¿vale? Como... Y pues a ver, yo por ejemplo creo que el proyecto más importante en el que he participado sobre sensibilización ha sido con el plan corresponsable, que no sé si lo conoces, pero es un plan que partió del Ministerio de Igualdad hace ya 3 años y que se planteaba, bueno, pues dotado con una buena cantidad presupuestaria de millones y millones de euros, se planteaba hacer políticas públicas por crear un sistema público de cuidado. Entonces, dentro de todos esos millones de euros, a lo que más fueron en un porcentaje altísimo, del 97%, era a financiar actividades y recursos para ayudar a conciliar a las familias y a generar esa corresponsabilidad en el cuidado, que no recayera siempre en las mismas personas que son las mujeres. Pues dentro de eso también había un tanto por ciento muy pequeñito, que era el 3% del presupuesto para actividades de sensibilización. A mí me ofrecieron un proyecto aquí a través del Gobierno de Canarias y yo lo que les propuse y finalmente realizamos fue un proyecto de artes escénicas, de artes vivas, en las que a través de una obra en la que había danza, había audiovisuales, teatro, contábamos una historia que relacionaba eso, ¿no? Masculinidades, cuidados y corresponsabilidad en el cuidado. La llevamos por centros educativos, por teatros y espacios escénicos convencionales y luego también pues centros de menores, cárceles, ¿no? Espacios como no convencionales. Llamé a Pamela Palenciano en esto que te digo, ¿no? De que dices, bueno, pues, ¿cómo puedes hacerlo como hombre? Pues
llamando a gente que no está en ese espacio de privilegio. Llamé a Pamela Valenciano, que ha tenido como esa experiencia increíble de 20 años haciendo un monólogo sobre violencia de género, nos asesoró mucho, pero yo tuve la suerte de que yo no he tenido, como tuvo Pamela, esa reacción del público, bueno, no tanto del público, sino como, bueno, del público en el sentido más amplio. En contra, ¿no? Yo la verdad que he tenido como mucha suerte porque he tenido una recepción muy buena de la propuesta escénica, en el sentido de que no nos han atacado pues los reactivos, los reaccionarios que atacaron a Pamela. Y es muy significativo porque yo creo que también la que fuera un hombre o una persona leída como hombre, la que hiciera la propuesta, ya les colocaba en una posición en la que no se sentían tan valientes para atacar. Y también creo que funcionó, Casafobia, que era como se llamaba la pieza, creo que también funcionó porque bajaba el discurso de las palabras esdrújulas, que ya te digo que lo digo así y a mí me encanta, que yo soy muy de libro, pero lo bajaba a una historia que se podía compartir en un entorno no académico, ¿no? Con un lenguaje no académico, ¿no? A mí me encanta cuando... ¿Cómo? Más divulgativo, que es la clave. Sí, más transversal a la vida de cualquiera, ¿no? Es como, pues a todo el mundo nos han cuidado. Y luego mucha gente, no todo el mundo, pero a mucha gente hemos visto, por ejemplo, a nuestras abuelas envejecer y necesitar de unos cuidados en una situación en la que de los cuidados dependía su dignidad, por ejemplo. Entonces, cuando tú pones el ejemplo de una abuela, tocas la patata, tocas la fibra y se la tocas al de derecha, al que dice que es apolítico, que suele ser de derecha, y al de izquierda. No es como cuando tocas estos temas, pero de una manera tratando como lo cotidiano, ¿no? Los discursos, pero ya encarnados en experiencias vitales, te abres a otros auditorios, A mí me parece como que el debate académico y los estudios culturales y el ensayo son súper necesarios y ya te digo que es muy mi mundo, pero al mismo tiempo creo que cuando intentas hacer proyectos de comunicación y de sensibilización para toda la ciudadanía, de verdad tienen que ser para toda la ciudadanía. Y a ti si te llegan esos discursos exactamente igual. A los que no le llegan, seguro que partes que no han tenido acceso a otro tipo de formación como más académica y que se pueden hacer, se pueden encarnar discursos, se pueden hilar discursos a este respecto, tratándolos de una manera más accesible para todo el mundo. Y aportándoles también como líneas discursivas para que esa gente luego lo pueda incorporar en sus vidas cotidianas y en sus conversaciones, ¿no? Decía Bell Hooks que no le interesaba ninguna teoría que no se pudiera contar o explicar en una cena con colegas que no hayan ido a la universidad. Que si ella no podía explicar esa teoría en esa cena, esa teoría no le interesaba porque no iba a ser para nada transformadora, ¿no? Como también un poco coger conciencia como de burbuja desde según qué ámbito, desde según qué élites culturales y decir, oye, mira, en tu burbuja esto es maravilloso y cada vez que abres la boca has arreglado el mundo, pero ¿y ahora qué? Se acabó tu reunión de erudición y ¿ahora qué? ¿No? Y como creo que también esa es como una clave, intentar buscar también el lenguaje más transversal, las historias más transversales. Y cómo, o sea, en el papel de divulgar estas corrientes, ¿no? Estas masculinidades no normativas, ¿qué papel juegan las redes sociales? Pues las redes sociales que son como un caramelo envenenado, ¿no? Cuando llegaron, ¿no? Tal como el hito de lo de las primaveras árabes, que pensaba como, de repente pareció que ese canal, ¿no? De comunicación, de encuentro comunicativo entre la gente iba a servir como para proyectos emancipatorios a niveles increíbles. Y luego, claro, pues Silicon Valley es lo que es, ¿no? Y las empresas de Silicon Valley son el neoliberalismo más turbocapitalista y más agresivo que hay. Ahora, en el último mes, hemos visto también como de la mano de quién van en Estados Unidos. O
entonces, como pues, hay un momento en el que yo creo que estamos secuestrados, o sea, las abrazamos. Yo el primero, que he trabajado mucho también de community manager en mi juventud, pero que las hemos abrazado de tal manera que ahora ya ellas nos han hecho el abrazo del oso, sí, el abrazo del oso, porque es como tú a un proyecto muy subversivo y tal, si no le abres un Instagram, luego cuando lo vas a dar, cuando lo vas a comentar, la gente no tiene un acceso tan fácil como a otras cosas y se queda como relegado, ¿no? A la hora de comunicarlo, de compartirlo. Es muy complicado, es un escenario muy complicado. Yo cuando, en los últimos años, cuando me plantean como proyectos de comunicación, yo siempre en la fase de conceptualizar la campaña que vayamos a hacer o el proyecto comunicativo que le vayamos a hacer, yo ya siempre digo, miremos un poquito más allá del marco que nos dan las redes sociales, ¿vale? Que en comunicación podemos hacer más cosas que lo que se puede subir o no, o lo que funciona o no en redes sociales. Porque es verdad como que te hacen así, te marcan un pasillo muy estrecho por el que caminar. Pero, bueno, es el mundo en el que vivimos ahora y hay que conocerlo, ¿no? Es como te tienes que saber mover, te tienes que saber manejar en ella y tienes que saber también cómo encontrar las grietas por las que colar como las acciones, los discursos, las iniciativas transformadoras, incluso ahí. Que ya te digo que también ha sido como un espacio de encuentro para un montón de cosas muy, 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 muy positivas. Pero, pues claro, ahora ves Twitter y dices tú, pues, y precisamente sobre la situación actual de Twitter, que más allá de que es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la sociedad con un algoritmo muy concreto, se está convirtiendo en un espacio de desinformación, de auge de ideologías que no están amparadas por la libertad de expresión, que están amparadas por una libertad que han creado las Ayuso y las compañías de vamos a cargarnos los derechos humanos, como vaya libertad tan libre, ¿no? De estas ideologías que obviamente son de ultraderecha, ideologías que van en contra de todos los que representamos, los que estamos hablando aquí. Hay que abandonar Twitter y, antes de que me responda, este va a ser el tema del programa de la semana que viene, por cierto. ¿Hay que abandonar Twitter? Hombre, yo creo que sí. Quiero decir, yo ya la había abandonado antes de toda la subida esta de de Elon Musk, pero porque es verdad que era un pozo de odio ya hace muchos años, ¿no? Antes de que la figura de Elon Musk ya lo relacionara directamente con ese eje del mal. Pero es que son empresas están haciendo negocio con una serie de productos muy delicados, ¿no? Están haciendo negocio con tus datos, están haciendo negocio con tus relaciones personales, están haciendo negocio con tu imagen personal. Es que yo creo que todavía no tenemos distancia para ver un poco cómo esto nos está afectando como humanidad, ¿no? Porque es que yo creo que nos está configurando, ¿no? Como seres, las redes sociales. Tú lo ves en todo, ¿no? Ahora ves una película pre-redes sociales y es como todo era distinto, y ahora tienen que estar los personajes a día de hoy en toda ficción, tienen que aparecer como con el móvil en la mano, como nos configura nuestro presente. Y yo creo que evidentemente eso, bueno, ahí está, lo tenemos que surfear, pero quedan muchos otros espacios, ¿eh? Hay muchos otros espacios, hay muchos otros marcos en los que moverse y en los que comunicarse. La movida es no pensar que eso es lo único, ¿no? Como no hay, también hay mucha gente que no tiene redes y tan a gusto que vive, ¿no? Como, o que las utiliza para algo, como un buscador de información, no para volcar su vida. Es muy complejo. Es un tema de, pues, puesto 2024. Quizás uno de los motivos por los que plantearse irse de Twitter y de las redes sociales en general es la salud mental. Y esto me da pie para hablar de uno de los temas que además comentábamos antes de empezar, que son los cuidados y la corresponsabilidad afectiva, que es muy importante. Y quiero planteártelo de dos maneras. La primera,
Vivimos en un mundo en el que cuidarse a sí mismo, sobre todo si eres hombre, está visto como, ojo, cuidado, no vayas tú a ser hombre frágil. Que luego hablaremos de estas cosas que dicen los machos alfa sobre la masculinidad no normativa. Ya hablaremos de eso. Que está viendo como cuidarse a sí mismo está muy mal. Nos han implantado estos marcos. Y a la vez está implantado que los cuidados hacia la abuelita, como decías tú antes, son cuidados que tienen que hacer las mujeres. ¿Cómo acabar? Mujeres o personas migrantes a las que se les toca 4 duros. Efectivamente. ¿Cómo acabar con eso? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo acabar con esos marcos? ¿O cómo intentarlo? A mí me hace mucha gracia, claro que lo de los cuidados es un temazo. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, yo no sé si tú ves First Date, pero a mí me hace mucha gracia ese programa, mucha gracia. Y siempre me llama la atención que cuando se utiliza el término cuidado en First Date siempre dicen, ¿no? Cuando dicen, ¿qué persona estás buscando? Dice, bueno, que se cuide porque yo me cuido. Y eso siempre lo dice gente como de gimnasio, ¿no? Como como el cuidado también a un nivel como muy pop, muy de cultura de calle, también está muy entendido como culto al cuerpo, como autoimagen, ¿no? Como autopercepción. Y no tanto, o sea, creo que hubo una voluntad política del anterior Ministerio de Igualdad por llevar como toda una teoría que otra vez venía del feminismo, de qué significa, ¿no? De que los cuidados como concepto político que de repente decía, oye, es que estamos negociando con los cuidados y ahora vienen otras personas de otros países, tienen que venir aquí para que tú puedas pagarle, para que tú puedas ir a hacer una jornada de 10 horas y esas personas sean las que cuiden a tus hijos, aunque esas personas tengan otros hijos en sus países de origen que ya no pueden cuidar. Es como todo muy perverso. Y lo de en ese panorama de los cuidados como encargarse de la casa, el espacio de la casa como algo más que un valor inmobiliario, ¿no? La casa es el espacio en el que tú como persona, pues, oye, construyes lo más íntimo de ti mismo, donde tú realmente tienes los vínculos que te sostienen en la vida, o sea, ¿no? Que cuando tú te pones enfermo, pues donde te van a estar pendiente de que no mueras, es como, ¿no? Hay una serie como de las crianzas, todo el tema de las redes afectivas, todo eso son los cuidados, ¿no? La educación son cuidados y no tanto ir al gimnasio y estar fit. Entonces, como tomar conciencia de que esos cuidados están repartidos de una manera absolutamente desigual y absolutamente asimétrica, nos debería de movilizar como sociedad. Ya te digo que el anterior Ministerio de Igualdad tuvo la voluntad política de ponerlo sobre el tapete. Por supuesto, como todo lo que hizo, se le echaron encima pero es un debate tan transversal, es un tema tan transversal que volverá una y otra vez. No, eso no se lo salta a nadie, porque digo, todo el mundo necesita ser cuidado. Y están saltando ya las costuras de esa manera de resolver a través de, si lo puedo pagar, me lo quito de encima. Eso no es una solución. Vivimos en sociedad y el dinero no lo suple todo. No suple todos los vínculos, no suple todas las necesidades humanas, no sostiene la vida en su complejidad. O sea, te puede poner un plato por delante de comida, incluso de comida muy cara, pero no suple todas tus necesidades. Y están saltando las costuras de mucha gente que se ha tragado esa solución fácil de yo puedo poner a una persona a 10 euros la hora y yo ya me quito de limpiar mi casa pero es que a lo mejor te vendría bien limpiar tu casa o a lo mejor estaría guay como eso, como que no solo, o sea, 9 de cada 10 personas que se dedican profesionalmente a los cuidados en este país son mujeres.
te da como una foto, ¿no? Y muchas son migrantes. Te da una foto de laboralmente como el valor que le damos a ese tipo de trabajos, que no son reconocidos como trabajos, que de hecho muchos no cotizan a la seguridad social. Y sin embargo, cuando retiras esa labor de sostén, ¿en qué se queda la vida? ¿No? Como cuando la pandemia, ¿no? En plan de ahí de repente tú veías como decías, vaya, resulta que la cajera del supermercado es más importante que salga a trabajar que el ingeniero astrofísico, ¿no? Como sociedad, es como dónde ponemos el prestigio, dónde ponemos el valor, dónde ponemos los buenos sueldos y realmente qué sostiene la vida, ¿no? Como que estamos viviendo una esquizofrenia pues que en muchos casos está haciendo como que saltan las costuras de muchas personas que cuando hablan como de la salud mental de la gente, pues que la salud mental de la gente al final viven en un espacio y en un sistema que le hace entrar en una lógica ilógica y eso al final pues te acaba llevando por delante, quieras tú o no quieras. Decías antes que es tan transversal el tema de los cuidados que volverá a salir. La cosa es si volverá a salir con un gobierno con voluntad política o no. Ese quizás es el tema. Sí. Pero bueno, que oye, voluntad política hay en una concejalía de un pequeño pueblo de la España vaciada. Quiero decir que se pueden hacer muchas cosas. Yo te lo pinto ahora como todo muy postnuclear y muy distópico, pero luego yo soy un optimista radical. Quiero decir que hay pueblos, es verdad, es que voluntad política para abordar los cuidados y para abordar la corresponsabilidad de los cuidados, que al final es uno de los temazos de la masculinidad, la puede tener una concejala de un pueblo muy pequeñito. Porque el dinero, los presupuestos no son el problema. El problema es la gestión de ese presupuesto y la voluntad política de hacer políticas públicas con ese presupuesto. Entonces, en realidad no es tan complejo, o sea, no es tan imposible. ¿Están o estamos las nuevas generaciones más concienciadas sobre los cuidados en particular y sobre qué hay que construirse como hombres de una forma no normativa? ¿O crees que estamos todo lo contrario, más hacia lo normativo, hacia lo ultraderecizado, hacia donde nos lleva ciertos sectores? Es que esa es una generalización muy grande. No lo sé, no te sabría responder a eso. Yo veo a gente 10, yo tengo 42 años, yo veo a gente 10, 12, 15 años más joven que yo con unos niveles discursivos que yo no los tenía a su edad. Han tenido también como acceso a según qué informaciones y qué tal, ¿no? Como es que ahora el mundo es otro. Pero es verdad que ahora, no, también, por otro lado, también veo lo de ser de ayusista es el nuevo punk. Y es como en plan de, pues si es el nuevo punk, mal vamos, ¿no? Pero no sé qué decirte. Yo creo como que la sociedad en la que vivo hoy es mejor que la de hace 20 años, ¿no? Y eso sí lo tengo, o sea, yo me siento como mejor en la sociedad en la que vivo hoy. ¿No? Y no íbamos a hablar de Rejón, pero siempre lo digo, ¿no? Como la reacción que ha tenido la sociedad con el caso de Rejón frente a la que tuvo con el caso Nevenka, yo creo que ahí hay dos fotos de dos países que han, ¿no? Como es el mismo país, pero parecen dos países diferentes. Entonces, ahí también te da como, bueno, decir, ¿preferirías vivir en el país del caso Nevenka? Yo no. Claro. No. Quiero hablar ya un poco más de tus proyectos a nivel particular, o a nivel profesional, mejor dicho. Lo voy a decir mal, ¿vale? Te lo he dicho en el off, no voy a saber decirlo. Pero quiero que nos hables de uno muy interesante, que es Chemsex, no sé si lo he dicho bien, que lo que he estado bicheando de él es bastante interesante y quiero que nos cuentes de ese proyecto. Vale, esto fue una campaña que realicé para Fundación Canaria Irichen, que es una organización no gubernamental que trabaja aquí en Canarias el tema de adicciones con y sin sustancias, ¿vale? Aquí en Canarias pues, fue la pionera, empezó antes que llegara el proyecto Hombre y todas las demás. Y yo para esta organización he realizado diferentes campañas de comunicación, pero es verdad que esta quizás es la que tiene como más relación con las masculinidades, porque el fenómeno del chemsex
Bueno, pues para quien no lo haya escuchado nunca, digamos como que en los círculos de hombres que tienen sexo con hombres, que no son solo hombres gay o homosexuales, pues en esos círculos, desde hace unos buenos años, hay como una serie de elementos que se han popularizado, una serie de sustancias y de quedadas para consumirlas, al mismo tiempo que se mantiene sexo más o menos en grupo, que ha sido muy potenciado por el tema de las aplicaciones de ligue con geolocalización, ¿no? Como Grindr, como Guapo, como todas estas. Y bueno, en realidad la campaña que yo hice también venía un poco a decir como que sexo y droga siempre hubo, ¿no? Como esto no es tampoco nada nuevo. Lo que no había era algo como esto, ¿no? No teníamos este rectangulito negro que lo enciendes y de repente te dice cuántos hombres hay en tu radio de 1 kilómetro o de 2 kilómetros que quieren tener una orgía con sustancias. Y la verdad es que se ha disparado. Es como un fenómeno que yo creo que a todo el mundo le ha sorprendido la dimensión que ha tomado. Y pues ya te digo, son nuevas sustancias, ¿no? Como tenemos como el mundo de las sustancias como muy ABC, cocaína, no sé qué, y esto no, esto es mefedrona, tina, GHB, son otro tipo de drogas que se utilizan además como pues, para alargar esos encuentros días. Es como una actividad de alto riesgo para la salud. Y claro, también hay como todo lo que tenga que ver con sexo gay, es muy fácil como convertirlo en algo escandaloso, frívolo, tal, ¿no? Como ocurrió como al principio con la epidemia del VIH, del SIDA. Y ahora, que han pasado muchos años, decíamos, pues, no estamos como en la misma sociedad en la que empezó el SIDA, pero es verdad como que corríamos el riesgo de abordar esta temática también creando de nuevo estigma, ¿no? Para llevarlo a lo concreto, que me ha venido un flash, esto fue, por ejemplo, como lo que pasó con el festival de Viña Rock, que todos los medios de comunicación se volcaron en eso, denunciaron que va a haber, no sé ni lo que dijo Ana Rosa, pero Ana Rosa estuvo allí como súper involucrada. Estamos hablando de este tipo de actos, por llamarlo de alguna manera. No tengo, o sea, me acuerdo muy ligeramente de lo de sí. Viña Rock, creo que era como una quedada para follar o algo así. Sí. En un festival. Bueno, no, esto, o sea, el chemsex, digamos como que para que tú te hagas una idea, ¿no? En grandes ciudades del mundo y en ciudades no tan grandes, como cuando la gente es joven y en edad de tener relaciones, o no tan joven, pero con edad de tener relaciones, pues sale de fiesta, pues luego se busca sitios donde tener relaciones sexuales. Y hay ¿no? Como digamos una tendencia en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres de hacer quedadas que les llaman chills, ¿no? Vámonos de chill, chorli, guarreo, ¿vale? Y eso pues en determinadas aplicaciones, como te he dicho, como Grindr, como Guapo, hay como unos códigos ¿no? para buscar esos espacios que suelen ser en casa, tal. Y la gente se encuentra y la gente comparte ese tipo de sustancias que te permiten estar desarrollando durante días esa actividad. Y, bueno, pues se dan ese tipo de situaciones. Que, oye, también hay que separar, por un lado, los placeres, ¿vale? De los riesgos y de los daños, ¿no? Por un lado, que sobre que la gente tenga como sexo en grupo, yo creo que la fundación que a mí me contrató no tiene nada que decir. Es decir, de eso es como cada uno tiene sexo con quién y cómo le da la gana. Ahora, si tú de repente, por una serie de hábitos que están relacionados con ese tipo de encuentros sexuales, acabas desarrollando una serie de adicciones a sustancias, que además ese no es el problema, porque eso al final es solo como el síntoma. Es la punta del iceberg, cuando el iceberg realmente es
que tienes problemas para establecer vínculos personales, que no encuentras tampoco como relaciones que te llenen y relaciones que te hagan sentir bien, que no te sientes seguro a la hora de intentar intimar con gente porque tienes como una serie de inseguridades o de ideas preconcebidas de cómo tienes que hacer tú para ligar, cómo tienes que hacer de estupendo, quién te va a querer, quién te va a aceptar como pareja, ¿no? Como que siempre hay como una serie de problemas internos, estructurales de autoconciencia, muy relacionados con las violencias que ha sufrido el colectivo, muy relacionados con la homofobia interiorizada, ¿no? Aquella que ya ejercemos contra nosotros mismos ya como víctimas y verdugos. Y entonces ese realmente es el problema, que luego te lleva a que se visualice como síntomas de ese problema el hecho de que tengas, digamos, hábitos no muy saludables o de mucho riesgo, vamos a decirlo así, hábitos de mucho riesgo ligados a tu intimidad sexual. Pero ya te digo que hay como mucho peligro a la hora de, o hay que tener mucho cuidado a la hora de abordar esta temática, que hay que abordarla, no tampoco hay que decir, es que esto... Hay que abordarla porque hay mucha gente que también como que lo está pasando mal porque no es algo como que se mete debajo de la alfombra, pero sin crear estigma, ¿vale? Esto no es como que ahora de repente otra vez, como ahora ya está la PrEP y ahora está como la gente tiene como una falsa conciencia de que el SIDA ya no está como en los 90, pues ahora se han vuelto a lanzar a Sodoma y Gomorra. Mira, no, esto no va de eso. La gente tiene sus deseos, la gente busca sus placeres, nadie es nadie para decirle, para juzgar moralmente la manera de buscar placer de nadie. Ahora, eso sí, la gente, las organizaciones que trabajan con adicciones, está guay que digan, oye, cuando hay un problema de adicciones relacionado con esto, que sepas que aquí tienes un servicio universal y gratuito y que puedes acudir a él para que te ayudemos. Entonces, en esa línea va la comunicación que yo les hice, visibilizar un recurso, no intentar como señalar con el dedo y decir, está pasando esto, el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres son muy cerdos, ¿vale? Como hay que tener como cuidado y llamar a las cosas también por su nombre. Esto, afortunadamente, es un recurso universal y gratuito que la gente que vive en Canarias, por ejemplo, lo puede buscar, Fundación Canaria Irichen, y acceder a esa ayuda porque hay gente que realmente se le ha ido de las manos y necesita ayuda o información para saber en el punto en el que está, ¿no? Porque afortunadamente también ha calado ya la perspectiva de abordar el tema de las adicciones desde la perspectiva de que hay placeres, riesgos y daños, que no todos son daños y no todos son riesgos. Oye, que también hay placeres. Claro. ¿Y en qué proyecto estás actualmente trabajando? Pues mira, esta mañana misma acabo de presentar una campaña, por eso también tengo en la cabeza un bombo, sobre antirracismo a un conjunto de organizaciones de Canarias, pero no te puedo hablar mucho porque la campaña todavía no está aprobada, entonces hasta ahí puedo leer, pero comprenderás como que en Canarias hay ahora mismo un foco mediático que está siendo como... están utilizando mucho las imágenes de las llegadas para estigmatizar al colectivo migrante, ¿no? Se está poniendo mucho el foco en las llegadas, cuando el colectivo migrante podían darles voz en otros espacios, que también los tiene porque son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y entonces, pues bueno, pues diferentes colectivos y organizaciones del archipiélago que quieren como dar una respuesta comunicativa. Y estoy en esa, que es un proyecto que me encanta y me ilusiona. Y cuando puedas contarlo, pues ya sabes, me pones un WhatsApp y te vienes a presentar a la Diana. Perfecto. Por ir terminando, me he estado informando significa que he buscado nuevas masculinidades en Twitter y he cogido tres masculinidades que dicen los fascistas, sobre qué dicen pues estas personas que vamos a considerar machos alfa, que son esos que se creen que su masculinidad normativa es la buena y la única posible. Dicen de las personas que buscamos la masculinidad no normativa que somos hombres frágiles, afeminados, afeminados o peor, que somos aliados por ligar y débiles y frágiles, como te decía antes. Con esto, ¿qué discursos podemos hacer para intentar, ya no sé si convencer, si quitarle la razón? ¿Qué podemos hacer con este sector?
Mira, ese sector al final son gente como politraumada. Yo siempre lo veo así, ¿no? Como gente como que ha vivido, o sea, que tiene un malestar de género muy grande, ¿no? Cuando hablamos de malestar de género parece que solamente la tiene la gente que ha tenido disforia o no. Yo creo que la gente como que saca tanta bilis para afuera es porque tiene un malestar de género muy, muy, muy grande. Y ya te digo que en la vida también, o sea, está claro que lo estructural es un patriarcado machista, pero que en la vida también son encuentros y yo creo que también, pues supongo que responden como a experiencias vitales, ¿no? Más que a... No creo como que se hayan leído mucho, para escribir eso no hace falta como leer muchos libros, ¿no? Pero sí creo como que son representativos de ese malestar de género, porque los hombres, es verdad, en una inmensa mayoría están muy descolocados. Están muy descolocados, no saben cómo situarse, no saben cómo estar fuera de esa simetría, ¿no? En plan, en un tú a tú, es como de repente dejan de tener una serie de privilegios y es como, en plan, ¿y ahora yo dónde me coloco, no? Si yo estaba acostumbrado a hablar y que te callaras, ¿no? Y entonces como... creo que hay como un malestar muy reactivo a según qué conquistas sociales. Pero yo creo como que siempre utilizamos un término como medio de coña, pero yo creo que es bastante acertado, que yo creo que también hay que ir más a por los heterosalvables, ¿no? Realmente yo creo que hay gente que nos es muy afín al proyecto igualitario y que a lo mejor simplemente lo que necesita es tener esos encuentros que le faciliten como... despejar un poquito, ¿no? Sacar, distinguir entre tantísimo ruido, ¿no? Y yo creo que cuando dicen, no, pues todo lo que te digan de que eres un ser marginal es como para sentirte muy, muy, muy orgulloso, ¿no? En plan de si tú como hombre estás en espacios marginales, lo estás haciendo muy bien. No, es como si tú te fijas también en las personas y en lo que se está diciendo muy desde los márgenes, bien. Bien, por ahí vas bien. En plan, si te dicen como que no estás ocupando, ¿no? Pues los mandatos del género masculino, además, como que son muy obvios porque son los mandatos del capitalismo, ¿no? Como ganar, donjuanismo, primacía del sexo, competitividad, ¿no? Es como todo, es como, claro, hacer una enmienda a la masculinidad, yo siempre lo digo, es muy complicado porque es hacer una enmienda a la totalidad. Es una enmienda a la totalidad. Son los valores del capitalismo. Entonces, si tú te ves como que estás como en un espacio como... eres leído como hombre o te lees a ti mismo como hombre, pero estás ocupando unos espacios pues no tan centrales, estás escuchando más que opinando, estás haciendo todos esos trabajos que decíamos antes que son invisibles y que están mal remunerados porque no tienen ningún tipo de prestigio capitalista, pero son los que sostienen la vida. Si tú estás sosteniendo realmente los aspectos fundamentales de la vida de tu círculo cercano, yo creo que puedes estar como muy orgulloso y no te hace falta como hilar un discurso de palabras esdrújulas para ni decir que eres un nuevo nada. No tienes que ser un nuevo nada. Es muy antiguo realmente eso. Cuidar, ¿qué hay más antiguo que cuidar? Nada. Entonces, como para hacer, no hay que inventar nada, igual que te decía al principio, no hay que escribir nada nuevo, el feminismo ya lo ha escrito todo, pues tampoco hay que inventar nada especialmente nuevo, ¿no? Es como, chico, pues quieres ser un hombre, cuida, es que tampoco está, ¿no? Escucha, en vez de ser tú la persona como que está siempre como en el centro dando la opinión, pues, y si te paras ahí y escuchas, es que son cosas realmente chiquititas, muy accesibles. Claro, otra cosa es que te atrevas a vivir sin ese refuerzo. Pero... esa es la clave de esto. Claro. Sí, es como buscar eso, como otras gratificaciones, no el refuerzo de la norma. Claro. Decías antes que lo importante es hacer espacios donde podamos hablarle de tú a tú a esos heteros salvables. Pues para eso, entre otras cosas, estaba este episodio, que ya terminamos con la pregunta trampa, que hoy he de reconocer que es la primera vez que le he dicho al invitado que le voy a hacer esa pregunta. Pero que me lo has dicho un minuto, que no he tenido tiempo de pensar nada. Literalmente justo antes de darle al botón de grabar. Y es, ¿qué temita nos propones para la diana que tenemos que tocar sí o sí en algún momento? Mira, pues yo es que hoy, por ejemplo, estaba hablando de eso y me parece como que
que es un temazo, ¿no? Como hablar del papel estructural que tienen las personas migrantes y racializadas en este país fuera del foco de las llegadas, fuera del foco de que se está poniendo en la gente que llega. Oye, porque no hablamos de las personas que está aquí, que lleva tiempo aquí y lo que hace, lo que aporta y cuál es su opinión también, cuáles son sus perspectivas sobre cómo abordar el fenómeno de la migración, que no se va a acabar, lo tendremos que abordar porque esto no se va a acabar. Entonces, como está claro que muy bien nos lo estamos abordando. Muy bien nos lo estamos abordando. Y ya te digo que creo que una clave es abordarlo no solo en el foco poniendo el foco de las llegadas. Pues te cogemos la idea, cogemos el guante. Nosotros nos vamos por hoy. Luis Lorite, Luis R. Lorite, que va por tu madre CR. Gracias por venir a Diana. Gracias a ti. Nosotros nos escuchamos y nos vemos la semanita que viene con un programa que ya os hemos desvelado, que va sobre si hay quien abandonar o no Twitter. Ya os iremos diciendo quién viene y tal. Muchas gracias, Luis, por venir y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.